Hechos capítulo 9, versículo 8 y 9. Vamos a centrarnos en estos dos versículos inicialmente. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Realizando esta serie de sermones desde el domingo pasado en el capítulo 9 de este libro de Hechos, presentamos aquello que se conoce como la conversión de Pablo y propusimos 3 encabezados, que serían entonces el bosquejo general del cual íbamos a desarrollar. El primero le llamamos la misión del verdugo, que fue tratado en el sermón anterior. En este punto vimos cómo Saulo tiene una misión definida y es neutralizar a los cristianos, acabar con este grupo, y para ello cuenta con todo lo necesario. Él tenía permiso y autorización de las autoridades en ese momento, apoyo de las sinagogas locales, y emprende su misión desde Jerusalén hacia Damasco con ese único objetivo en mente. Pasamos al punto número 2, que también lo tratamos el domingo pasado. Aquí estuvimos analizando, le llamamos la misión detenida. Vimos cómo el Señor vino al encuentro de Saulo y él contempló su gloria, contempló su poder, experimentó la regeneración, y postrado en tierra, Saulo escucha que sus ataques están siendo dirigidos no a hombres, sino a Dios mismo. Esta mañana estaremos tratando como tercer punto de este bosquejo que presentamos el domingo pasado, una nueva misión. Pero veamos un poco primero el contexto en el que se declara esta nueva misión. Y para ello vamos a centrarnos entonces en Hechos 9, versículo 6 hasta el versículo 9. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Después del encuentro de Pablo con el Señor, él no podía ver, se encontraba ciego, como él mismo lo describe en Hechos capítulo 22, que es otro de los relatos del mismo Pablo en cuanto a su conversión. Hechos 22:11 dice: como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Los acompañantes de Pablo entonces le introducen en Damasco, lo dejan en la casa, según lo que el texto dice, de un hombre llamado Judas, y se presume que estos que iban con Pablo regresan ahora a Jerusalén, reportando entonces cómo el viaje, aquella misión de Pablo, había sido un total fracaso. Las intenciones que se tenían no se pudieron cumplir. El verdugo ahora estaba ciego. El poderoso ahora debía ser tomado de la mano para caminar. El que tenía la autoridad no puede ver ni siquiera lo que está a su alrededor. 3 días sin comer ni beber, 3 días en completa oscuridad, 3 días en que su vida, la vida de Pablo, experimentaría algo indescriptible a la razón humana, algo que nunca antes él había experimentado. Podríamos nosotros llamarle a esta primera etapa posterior a la conversión de Pablo una etapa de incapacidad y oscuridad.
Este nuevo nacimiento en Pablo fue acompañado de esto, de una incapacidad y una oscuridad. Él era como un bebé en un proceso de nacimiento. Pablo no sabía nada, no entendía nada, no veía nada, no dirigía nada, solo esperaba, solo oraba. Toda su fuerza, todas sus capacidades quedaron anuladas por completo. Y el texto nos introduce algo que es maravilloso. Versículo 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En medio de la ceguera que vivía Pablo, el Señor estaba preparando todo para la siguiente etapa que vendría después, posterior a su conversión. Pero él necesitaba experimentar primero este tiempo. Él necesitaba experimentar la oscuridad y la completa incapacidad. Un discípulo, dice Lucas, llamado Ananías, del cual podremos nosotros decir pocas cosas acerca de él. Podemos decir que es un personaje que entra a la historia y sale de la historia tan rápido como entra. Pablo nos señala solo algunos detalles de este hombre. Pablo evalúa moralmente a Ananías. Dice que es un hombre piadoso, un hombre de buen testimonio. En Hechos capítulo 22, versículo 12, cuando cuenta su relato, Pablo dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Entonces Ananías era un siervo de Dios, un buen hombre piadoso, de buen testimonio. Por las palabras del texto, también podemos afirmar que era un hombre de una estrecha comunión con su Salvador, pues no duda ante el llamado de su Señor, el cual, cuando Cristo le llama por su nombre, él contesta rápidamente como los siervos de la antigüedad: heme aquí, Señor. Era un creyente. Podemos también asegurar que no se trataba de un creyente de Jerusalén. ¿Por qué? No es uno de aquellos que salieron producto de la persecución. Los padecimientos que él experimentaban no hacía parte entonces de aquellos que fueron entonces motivo de la persecución dirigida por Saulo. Él tendría que salir de ese lugar. Claramente no se trataba de un creyente que vivía en la jurisdicción de Jerusalén. Entonces dice el versículo 13: Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. No dice a nosotros los de Jerusalén, sino a tus santos de Jerusalén. Ananías estaba entonces persuadido, convencido, estaba al tanto de lo que sufrían los otros creyentes en Jerusalén. Él sabía de Pablo y su misión, y que contaba con el apoyo del Sanedrín. Versículo 14: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Por lo tanto, Ananías estaba al tanto de todo lo que sucedía, de quién era Pablo, de cuáles eran sus intenciones, de cuál era su poder, de qué capacidades tenía. Ananías expresa su preocupación al Señor acerca de quién era Pablo, de su fama, de cómo había llegado hasta ese lugar. Él sabía que su mano no se detendría en ningún momento para atacar a la iglesia, que sería duro con cualquier creyente, con cualquiera que invocaba el nombre del Señor. De la boca de Ananías
sale por primera vez en el libro de Hechos este título que va a ser repetido frecuentemente, y es la palabra santos para referirse a los creyentes. Dice: a tus santos en Jerusalén, diciéndole al Señor que Pablo había causado muchos males a los santos del Señor. Así que vemos en esta, por un lado, a Pablo en completa oscuridad, en completa incapacidad, y al mismo tiempo a nuestro Señor Jesucristo hablándole a su siervo acerca de ese hombre que estaba en oscuridad e incapacidad, hablándole y dándole una orden precisa de ir a buscarlo y orar por él. La orden estaba dada. Debía ir hasta el lugar donde se encontraba el verdugo de la iglesia y orar para que recobrara su vista. Las objeciones presentadas por Ananías dejan ver lo inesperado de la orden que le está dando el Señor, que él no podía incluso entender lo que Cristo estaba pidiéndole. De allí que él presente estas objeciones: orar por Pablo para que recobre la vista. No se le llamaba a visitar o a orar a uno de los tantos maltratados por Pablo, sino orar por aquel que maltrataba a los creyentes. No se llama a orar a cristianos piadosos que padecían, sino al verdugo, aquel que había hecho tanto mal. El obrar de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, es tan distinto a lo que nuestras propias mentes y nuestros propios corazones pueden entender. Porque tú y yo no pensaríamos en hacer algún bien a una persona como Pablo, que ataca a la iglesia, que hace daño a los creyentes. Pero las leyes del reino de los cielos, la ética divina, demanda un obrar de misericordia y amor, aún para aquellos que son abiertamente nuestros enemigos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Nuestro corazón también saltaría igual que el de Ananías, a decir: pero un momento, ¿qué estás pidiendo, Señor? Orar por aquel que hace daño a la iglesia. Orar para que recobre su vista y siga adelante con su misión. Orar por el enemigo de tu reino. Es algo que no podemos entender, mis hermanos, porque definitivamente nuestro Señor no opera como nuestro corazón perverso lo hace. Ante las palabras de Ananías, esas objeciones, el Señor ha señalado entonces claramente que debe ir y orar por Pablo. Y no vemos que Cristo censure a Ananías. No hay una censura de parte del Señor, porque lo que brotaba del corazón de Ananías en realidad era un corazón interesado en servir al Señor. Un corazón que estaba preocupado por el futuro de la iglesia en ese lugar. Un corazón que estaba de verdad abrumado por el dolor de otros creyentes. El Señor entonces, para tranquilizar el corazón de Ananías, va a manifestar lo que ahora será la nueva misión de aquel que hasta ese momento era considerado como el verdugo de la iglesia. Ananías sabía muy bien que Pablo era su enemigo de la iglesia, que respiraba odio por ella.
pero ahora escucharía de la misma voz del Señor el propósito de la vida de Pablo, que cambiaría totalmente. Aquí terminamos entonces el contexto de la nueva misión y vamos a entrar entonces a la misión misma. Y quisiera dividirla en dos. La primero, quiero hablar de la misión de ser un instrumento. La nueva misión de Pablo sería ser un instrumento. El Señor le dijo, ve. Ya lo había dicho una vez, pero después de las objeciones, ahora dice una segunda vez, ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías escucharía entonces cómo el Señor anuncia que aquel que era perseguidor de la iglesia, el que la asolaba, el que respiraba amenazas contra el pueblo del Señor, era un escogido. Las acciones soberanas de Dios descansan, mi hermano, en su sola potestad. No podemos entender por qué Pablo es escogido, como tampoco podemos entender por qué tú y yo somos escogidos. Porque éramos tan contrarios a él como era Pablo. No deseábamos al Señor como no lo deseaba Pablo. No buscábamos al Señor como Pablo no lo buscaba. No podemos entender por qué el Señor nos escogió. Como no podemos entender por qué escogió a Pablo, solo debemos abrazar aquello que dice el salmista: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. En el Salmo 65:4. Es tu decisión, Señor. Es lo que tú has querido. Está en tu sola potestad. Bienaventurado aquel que tú escogieres. Si nos preguntaban a nosotros, Pablo no sería el adecuado. Juan capítulo 15, versículo 16. El Señor le dijo a cada uno de sus apóstoles, aquellos que serían después los apóstoles: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esta es la razón, mi hermano, en que cada una de las presentaciones que hará luego Pablo de su ministerio, se presentará a él no como alguien que logró llegar a esa posición por sí mismo, sino que cuando saluda a las iglesias deja claro esta verdad que entiende ahora Ananías. Ejemplo de ello, 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Desde el inicio de su llamado, Pablo tendría claro entonces el concepto de elección incondicional. Pablo tendría claro el concepto de gracia irresistible, pues él no levantó la mano para aceptar al Señor en su corazón. Él no repitió una oración siendo guiada por otro creyente. No, el Señor vino a su encuentro y su vida cambió. Él era elegido, él era escogido. Él no iba camino hacia el Señor. Él iba camino en contra del Señor. Y eso resume también nuestro pasado, mi hermano. Ninguno de nosotros caminaba hacia el Señor. Fue Él quien vino a nuestro encuentro salvándonos, redimiéndonos, transformando nuestro corazón, no por elección nuestra, no porque le escogiéramos a Él, sino porque Él nos escogió a nosotros. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué manos se levantaron en ese momento? ¿Cuántas oraciones de fe había antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solo su voluntad soberana, solo lo que Él quiso, solo su elección. Efesios capítulo 2 versículo 1. En Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
elegimos nosotros ser salvos tanto como un muerto elige resucitar. De ninguna manera hay participación en nosotros. Aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2, versículo 5. Pablo tendrá claro esta doctrina desde el mismo comienzo, por eso la enseñará más ampliamente que cualquier otro. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lea las cartas paulinas y entenderá claramente esto, mi hermano. Pablo sabía muy bien que él no contaba con ninguna condición para ser un escogido, que si él fue llamado fue por la sola gracia de Dios. Escogido para ser un instrumento, no escogido para ser el gran apóstol. No escogido para ser el apóstol de la prosperidad, para ser el protagonista de la iglesia, sino para ser un instrumento. Como dice el mismo Señor, lo he escogido para ser un instrumento. De ninguna manera podemos pensar que alguno de nosotros ha sido escogido para ser el grande en el reino del Señor, para ser el ungido en el reino del Señor, para ser el poderoso. No, Pablo sería utilizado. Es un instrumento. Así como la pala o el martillo es un instrumento escogido para un fin mucho más superior que el instrumento mismo. Era eso lo que estaba escuchando Ananías. Ese verdugo sería un instrumento. Esa será la nueva misión de Pablo, un instrumento en las manos del Señor. Por ello, es una de las presentaciones que más hace también el apóstol Pablo en sus introducciones a las iglesias. Él utiliza el término doulos. Yo soy doulos de Cristo. Recuerde que traduce esclavo. No soy más que aquel que vive para los intereses de mi Señor, que favorece a mi Señor, que solo vive para agradar a mi Señor. Doulos, un esclavo, presentará una y otra vez eso. Ahora este hombre era escogido para servir, para agradar al Señor, no para agradarse a sí mismo. Por eso dirá en Gálatas capítulo 1, versículo 10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, pero este texto nos deja ver algo, que en la vida pasada Pablo buscaba agradarse a sí mismo siempre. Que en su vida pasada Pablo siempre quería el reconocimiento de los demás. Por eso dice, pues si todavía lo que hacía antes, agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él ahora sería llamado el siervo del Señor, un instrumento en las manos de Dios. No hay pie para la jactancia en el llamado soberano de Dios. Claro que sí podemos jactarnos si creemos que somos cristianos porque yo tomé una decisión, porque tú tomaste una decisión, porque al final tú fuiste el que obraste, tú eres el que decidiste abrir tu corazón para que el Señor entrara. Tienes todo de qué jactarte. Pero si se trata de Dios, de una acción soberana, de algo que Él hizo solamente, y lo único que tú podías hacer es ofrecer resistencia a su obra, pero Él vino y transformó tu corazón. Entonces el único que se lleva toda la gloria, toda la alabanza es Él. El único que debe ser exaltado es Él, no nosotros, mi hermano. No nosotros. No somos más que vasijas usadas a su disposición.
Dirá entonces Pablo en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Le conviene entonces al barro recordar lo que es, porque por más que se ha depositado un tesoro en ese barro, el tesoro no transmitirá su valor al barro. El barro siempre será barro. Y si hay algo digno en nosotros, es el hecho de que el tesoro ha sido depositado en medio de nosotros. Y ese tesoro no eres tú, no soy yo, es Cristo y el Evangelio. Ese es el tesoro mismo. Pablo fue escogido para ser un instrumento. Es lo que escucha Ananías. Esa será su nueva misión. Lo segundo es que Pablo fue elegido como instrumento con un propósito claro. Elegido, escogido como instrumento con un propósito claro. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El propósito por el cual fue escogido Pablo como instrumento, debemos también dividirlo en dos. Estos dos puntos son llevar el nombre del Señor y padecer por el nombre del Señor. Llevar el nombre del Señor y padecer por el nombre del Señor. Cuán drástico, de verdad, cuán fuerte, cuán equidistante es la misión de ahora de Pablo, aquel que leíamos que perseguía a los creyentes, aquel que perseguía a los que proclamaban el nombre del Señor, aquel que quería borrar de la faz de la tierra el nombre de Cristo, ahora portará su nombre. De aquí en adelante este Pablo vivirá todos los días de su vida para predicar y anunciar el santo nombre del Señor, y morirá haciendo eso. Lo que en un tiempo él consideraba como blasfemia, ahora será su mayor verdad. La razón por la cual aprobó la muerte de algunos cristianos, ahora él dará la vida misma por ese glorioso nombre. La misión de Pablo será predicar en todos los lugares. Y él lo entendió así, mi hermano. Porque dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él sabía muy bien que había sido escogido como un instrumento, pero un instrumento con un propósito claro: llevar el nombre del Señor. Dejar de ser importante él para ser importante Cristo. El Señor le dice a Ananías que Pablo predicaría y que los receptores de su mensaje serían tres grupos: los gentiles, los reyes y los judíos, los hijos de Israel. Pensemos por un momento, mi hermano, aquel que guardaba celosamente la tradición judía, aquel que era tan celoso, tan fariseo, aquel que vivía entendiéndose a sí mismo como parte del pueblo escogido de Dios, que defendía la doctrina enseñada dentro del judaísmo, que la tradición era lo más importante. Ahora él iba a predicarle a los gentiles. Un judío que guardaba la tradición se lavaba las manos cuando iba al mercado, porque en algún momento por accidente podía tocar a un gentil, y esto era contaminación a su vida. Y ahora Pablo
iba a predicarle a los gentiles. Su misión cambiaba rotundamente. Iba a enseñarle a reyes y aún a los mismos judíos. Dice él mismo en Romanos 1:14, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Él estaría delante de los reyes, no como un rey más. En muchas de esas ocasiones lo haría prisionero por causa del nombre de Cristo. Estaría delante de los magistrados, delante de las cortes, delante de los jueces, delante de los soldados, delante de los guardias. Estaría delante de todos ellos, no como el exaltado Pablo, sino como aquel que era un hombre despreciable a sus ojos, pero que anunciaba el nombre del Señor. A los de su misma tradición, a los judíos, en medio de ellos él también expondría el nombre del Señor. Piense por un momento entonces en este Pablo que salía entonces de Jerusalén con cartas de las autoridades para perseguir a los creyentes. Ahora regresaría proclamando el nombre del Señor. El que salió de Jerusalén con cartas para traer prisioneros a los seguidores del nombre de Cristo, regresará proclamando el nombre de Cristo para dar libertad a los prisioneros dentro del judaísmo. El segundo propósito por el que fue escogido como instrumento es para padecer por causa del nombre del Señor. Decíamos, para llevar su nombre y para padecer por causa del nombre del Señor. Aquí nuevamente notemos cuán asombrosa es la obra del Señor, cuán gloriosa es la transformación que hace el Espíritu Santo en el corazón de un hombre. Cambiaría completamente la vida de Pablo. Aquel que hacía padecer a los que proclamaban el nombre del Señor, ahora iba a estar dispuesto a padecer proclamando ese mismo nombre. Y me parece interesante que las palabras del Señor dadas a Ananías para mí tienen un doble propósito. Considero que el primer propósito es alentar a Ananías, porque desde la perspectiva de Ananías, los sufrimientos que estaba viviendo la iglesia de Jerusalén y aún los hermanos de Damasco provenían de Pablo. Recuerde las objeciones que él presentó al Señor. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le dice al Señor: Él ha hecho sufrir, Él ha traído padecimientos a tu pueblo. Pero Cristo le dice: porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. De manera que lo que está diciéndole Cristo a Ananías es que el padecer por causa de Cristo no escapa a la voluntad de Él. Que no se trataba de que los creyentes padecían por mano directa de Pablo, sino que aún ese sufrimiento estaba también bajo el control de Cristo, puesto que le dice: Pablo sufrirá por mi nombre. La iglesia padece y sus sufrimientos glorifican el nombre del Señor. Y yo sé, mi hermano, que esto no es aceptado por muchos. Sé que algunos se niegan a enseñar esto como verdad. Pero Ananías escuchó al Señor decirle que Pablo era un instrumento escogido, instrumento para padecer. ¿Cuántos profetas dicen eso el día de hoy? Estoy seguro que no escuchamos hoy decir de parte de aquellos que se llaman a sí mismos apóstoles: el Señor me ha escogido para sufrir por su nombre. Cuando sufrir es lo último que quieren hacer. Ellos no quieren padecer.
Ellos quieren ser escogidos, pero no para padecer. Ellos señalan que han sido escogidos para prosperar y hacer prosperar a otros. Tales mentirosos ni siquiera son pueblo del Señor. Porque claramente Pedro dice, en 1 de Pedro 4, 12 al 14, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La Biblia enseña en forma clara que tú y yo como pueblo sufriremos por causa del nombre de Cristo. Nos abriremos camino en un mundo que es contrario al Señor. Somos enviados como corderos en medio de lobos. Estas serán las noticias que Pablo presentará a los creyentes. ¿Y sabe qué asombra? Que Pablo se acercará a los creyentes y esta noticia la presentará Pablo como una noticia que anima a los creyentes, que consuela a los creyentes. En Hechos 14, 21 al 22 dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Pablo predicaba y regresaba después de haber predicado a confirmar los ánimos de los creyentes. ¿Cómo confirmaba Pablo los ánimos de los creyentes? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, estas eran las palabras de Pablo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Era la forma en que consolaba el apóstol Pablo. El verdugo iba camino a ejecutar su misión, pero salió a su encuentro el Señor y su vida cambió. Ahora viviría para anunciar el santo nombre del Señor. Viviría para padecer por Él, por el santo nombre del Señor, como Él mismo dirá más adelante. En Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Este es Pablo, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esa es la profecía que el Espíritu Santo le daba al ministerio del apóstol Pablo. Te esperan prisiones y tribulaciones, no penthouse y banquetes. Prisiones y tribulaciones. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Y hermano, esta misión de Pablo era muy distinta a la anterior. Aquella estaba llena de gloria, de poder, de renombre. En esta sería un instrumento del reino de los cielos. En aquella antigua misión Pablo iba a recibir de este lado de la eternidad todos los halagos, todos los premios, toda la gloria. Aquí Pablo tiene claro algo. Por eso dirá a Timoteo que él solo espera la venida del Señor, la cual le dará su corona. Ese juez justo, después de haber peleado la buena batalla, después de haber corrido la carrera, después de haber guardado la fe, Pablo tenía muy claro que debía cumplir su ministerio. Ananías estaba escuchando ahora esta nueva misión. Una primera etapa de la conversión, posterior a la conversión de Pablo, le llamamos la incapacidad y la oscuridad.
Pablo estaba 3 días en oscuridad, en ceguera. Pero el relato nos dice algo hermoso, por lo cual yo quiero llamarle a una segunda etapa posterior a la conversión de Pablo, la incorporación a la familia del Señor. Y con esto termino con lo que el relato me deja ver. Hechos capítulo 9, versículo 17. Después de presentar los argumentos del Señor, consolar a Ananías y decirle cuál es la nueva misión de Pablo, Ananías obedeció. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Por todo lo dicho por Cristo, no le quedó duda a Ananías. No le quedó duda de que no encontraría a el verdugo Saulo, sino que encontraría al hermano Pablo. Estaba convencido entonces Ananías que el que iba ya a hallar en ese lugar ciego iba a ser un instrumento que proclamaría el nombre del Señor. Nosotros, la iglesia, debe entender que debe proclamar el evangelio. Y no dudemos del poder transformador del evangelio. Porque Él vendrá a los escogidos y no importa qué tan duros sean sus corazones y qué tan contrarias sean sus intenciones de vida como la de Pablo, cuando escuchen el evangelio, ese corazón será transformado. Caerá en tierra un corazón de piedra, pero se levantará un hermano con corazón de carne. Yo quiero que pensemos en Pablo en este momento. Después de estar 3 días ciego, orando, cuán consoladoras debieron ser las palabras de Ananías. Piense por un momento en completa oscuridad, sentir una mano que se posa sobre él y en medio de la ceguera decirle: hermano. Este título, mi hermano, pocas veces me he detenido a contemplar este título como lo he hecho con esta preparación de este sermón. Por lo general lo decimos, es un título que lo usamos sin ningún tipo de discriminación. Pero cuán dulce a los oídos debió ser esas palabras para Pablo, quien en su corazón y en su mente debían retumbar todo lo que él venía haciendo. Todo lo que ahora entendía que era Cristo y que era la iglesia, y que Él era un verdugo, y que sabemos muy bien que esta sola idea azotará su corazón hasta el fin de sus vidas. Él siempre dirá que no es digno porque perseguía a la iglesia, porque hizo daño a la iglesia. Pero este momento en el cual Ananías se acerca, pone la mano sobre él y le dice: hermano Pablo, le está diciendo: somos iguales. Tú, Saulo, tan contrario al Señor, después de la conversión, eres igual a mí. Debemos entender, mi hermano, que todos nosotros los que estamos aquí, podíamos caminar con propósitos de vida totalmente distintos los unos a los otros, con intenciones totalmente distintas, pero cuando el Señor llegó a nosotros y transformó nuestro corazón, nos volvimos una familia y somos en realidad hermanos. Ahora Cristo nos unió a Él, Cristo nos presenta ante el Padre y somos adoptados, somos hijos suyos. No porque sintamos lo mismo, no porque vivamos de la misma manera, sino porque somos de Él. Estas palabras debían ser tan consoladoras a la vida de Pablo, que yo quiero pensar que no hay mayor consuelo que aquel que me puede dar un hermano. En medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la ceguera o la oscuridad que pueda estar viviendo en algún momento, un hermano está allí para recordarme que no estoy solo,
que estoy unido al Señor, que hago parte de su pueblo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El que cayó postrado en ceguera, ahora se levanta para ser bautizado. Gloria a Dios por su santo evangelio, mi hermano. Gloria a Dios por su poder transformador. Gloria a Dios por la iglesia. Oremos.